Hola, una vez más, bienvenidos a mi canal y reitero las gracias por su compañía. En el día de hoy les voy a estar enseñando a hacer estos granny margarita, les llamo yo por la forma que tienen en el centro y que pasan de ser de redondos a cuadrados. Con ellos estoy haciendo un lindo proyecto que será el próximo tutorial. Un poquito más complejo, pero ya van adelantando si quieren tejer granny para carteras, para cualquier cosa. Realmente los granny se prestan porque son un diseño maravilloso, da muchas opciones para combinar colores, para dar formas, para hacer tops, para hacer blusas, para hacer manteles, para hacer accesorios para el hogar, para hacer cojines, muchas cosas. Una vez que se aprenden a hacer de diversas formas, pues tienen muchas opciones para crear con ellos. Comenzaremos haciendo un aro mágico. Voy a repetir despacio para los principiantes, haciendo una X sobre mis dedos, paso el ganchillo y tomo este hilo que se encuentra por detrás, así sencillamente. Y a partir de aquí voy a levantar 3 cadenas al aire, que sería el primer punto alto de 12 en total que vamos a hacer, incluyendo esas 3 cadenas de subida que forman parte de los 12 puntos altos que haremos dentro de este aro mágico. Ya tejí mis 11 puntos altos más las 3 cadenas de subida, son 12 puntos en total. Ajustamos el aro mágico, vamos a la tercera cadena con la que subimos y aquí hacemos un punto deslizado. Como vamos a cambiar de color, vamos a hacer una cadena al aire, cortamos el hilo y rematamos de la siguiente manera. Cortamos, damos el hilo y rematamos. Ya podemos cortar esta hebra que quedó por detrás. Ahora vamos a trabajar con otro color. En el caso de las piezas que son de uso corporal, blusas, shorts, lo que quieran hacer, no hago la unión aquí porque el hilo sobrante queda débil y con el uso se puede desprender. En estos casos, realmente yo les voy a mostrar las dos formas. Esta es la forma tradicional en la que comienzo un cambio de hilo en un granny. Tomo la aguja y sigo trabajando y luego voy escondiendo este hilo, pero en este caso es para una pieza de vestir y el uso siempre genera tensión en las piezas. Prefiero realizar un nudo y luego esa hebra que queda del nudo la voy escondiendo y queda más firme, más seguro el trabajo. Ahora tomamos normalmente la hebra, levantamos aquí entre dos puntos, levantamos 3 puntos altos y aquí tomando todo, entrando por el orificio que queda entre dos puntos. Bueno, el orificio no, el espacio. Levantamos 3 puntos altos, sacamos el gancho, introducimos por la tercera cadena que hicimos de inicio, tomamos la lazada que dejamos en pausa y tiramos del hilo. Yo pongo el dedo por aquí atrás para generar volumen en ese tejido que acabo de realizar. 2 cadenas al aire, voy al próximo espacio que queda entre los puntos altos que hicimos en la primera vuelta y hago 3 puntos altos y hago exactamente lo mismo. Pongo en pausa el tejido, saco la aguja, introduzco por la tercera cadena de las 3 primeras, saco el hilo y 2 cadenas al aire
Y así iré trabajando por toda la vuelta, donde me quedarán al final 12 grupos de 3 puntos altos. Es importante este paso. Aquí llegamos donde hicimos el remate de la primera vuelta. Aquí llevamos el hilo nuevo escondiéndolo en el tejido. Igualmente vamos a hacer donde está ese nudo. Vamos escondiendo ambas hebras a la vez. Y hacemos nuestros 3 puntos altos. Igual, introducimos en la tercera cadena del inicio, sacamos y hacemos 2 cadenas. Aquí tenemos ya los 12 grupos de 3 puntos que hemos hecho como segunda vuelta. 3 puntos altos unidos por 2 cadenas entre los puntos altos de la primera vuelta. Aquí hay un detalle importante. En vez de hacer 2 cadenas en el último, vamos a hacer 1. Les voy a demostrar por qué. Vamos a hacer 2. Y aquí en esta segunda cadena del primer punto alto, cerramos con punto deslizado. Miren el tamaño de la separación de esos puntos respecto a esta. ¿Cómo hacemos? Solamente vamos a tejer una cadena para cerrar aquí el segundo con punto deslizado. Ahora miren la diferencia. Ahora vamos a ver cómo pasamos de esta estructura circular a una cuadrada. Y les digo que el próximo proyecto tiene muchas cosas interesantes para aprender. Por ejemplo, tenemos esta unión de grannis que queda muy precisa y con un acabado muy bonito. Esto lo tenemos en el próximo tutorial. Para ello, te animo a que te suscribas, actives la campanita para que te llegue la notificación cuando el tutorial ya esté disponible. Bien, ahora continuamos de la misma manera, haciendo una cadena al aire, cortando la hebra, no tan corta, más o menos mediana, para poder ir escondiendo, y rematamos. Ahora vamos a cambiar de color. Siempre cambiemos el color en un lugar diferente a donde hicimos el remate de la vuelta anterior. A cualquier punto que no sea ese. Vamos a este. Pasamos el hilo. Hacemos un nudo doble, dejando una hebra ligeramente larga, no tan corta, para poder ir escondiendo a medida que vamos tejiendo. Hecho esto, vamos a realizar 3 cadenas al aire. Unas 3 primeras cadenas que se comportan como primer punto alto o constituyen un primer punto alto, mejor dicho. Una cadena de separación y en el mismo lugar 3 puntos altos más. Esto conformaría la primera esquina del cuadrado que vamos a formar. Tradicionalmente los grannis son cuadrados. Aquí sin cadena de separación vamos al siguiente, a las siguientes 2 cadenas de separación de los grupos de la vuelta anterior y hacemos 3 puntos altos. Igualmente en el siguiente, ya aquí podemos apartar la hebra. Haremos 2 grupos de esta misma manera que conformarán los laterales del granny. Al llegar, ya hicimos una esquina, 2 macizos de 3 puntos altos. En el siguiente vamos a hacer la otra esquina, que son 3 puntos altos, una cadena
de separación y 3 puntos altos más. Y de esta manera seguiremos tejiendo por todo el contorno de la vuelta anterior, formando las esquinas y entre ellas 2 grupos de puntos altos tejidos en las 2 cadenas de separación siguientes. Vamos viendo cómo va evolucionando el granny. Ya estoy haciendo el segundo grupo de uno de los costados y corresponde hacer la siguiente esquina. 3 puntos altos, una cadena de separación y en los siguientes espacios de las 2 cadenas al aire tejemos 2 grupos. Ahora aquí llegamos donde fue el remate de la vuelta anterior. Aquí dejamos el punto como cae y realizamos los 3 puntos altos. Este después se va escondiendo con aguja lanera o con una aguja de un grosor menor. Ya les mostraré en este tutorial cómo lo hago. Ya llegamos al último grupo de 3 puntos altos, buscamos la tercera cadena y realizamos un punto deslizado, una cadena al aire, cortamos el hilo y rematamos. Vale señalar que los granny son un diseño muy noble. No les dije material ni aguja, estoy usando un hilo de algodón de 1.5 milímetros y una aguja de 4, pero los granny se pueden tejer con cualquier hilo, con cualquier aguja, para cualquier temporada, y bueno, la estructura se mantiene en cualquier hilo y cualquier aguja que ustedes quieran tejerlo. Les voy a mostrar cómo escondo esta hebra. Ya esta quedó del nudo, esa sin ningún problema podemos cortarla. Esta vemos que se va hacia adelante. ¿Qué hacemos? La pasamos, dejamos una hebra abajo, pasamos esta y así queda oculta. También, si el hilo está en disposición hacia abajo, podemos irlo pasando. Son diferentes maneras de esconderlo. Podemos irlo pasando por encima de los puntos que tienen el mismo color e ir escondiendo en la base de los grupos. Con aguja lanera sería exactamente lo mismo. La diferencia que lo hago con una aguja de crochet más delgada porque facilita el trabajo. Vamos a disimular el nudo pasándolo sobre un punto de los que están aquí y luego vamos a esconderlo por detrás entre los puntos del macizo. Y así va quedando. Lo vamos a dejar porque todavía falta cambiar color. Falta una vuelta, independientemente de que ustedes pueden hacer todas las vueltas que quieran. En este caso yo voy a hacer 2 iguales a esta, pero dependiendo del tamaño que ustedes quieran el granny, son las vueltas que ustedes van a hacer. Otra manera es siempre comenzando por las esquinas. Para mí es la mejor. Luego de que se ha hecho esta primera vuelta, luego ya de que se han constituido las esquinas, lo ideal es comenzar por una de ellas. ¿Por qué? Porque sobre las esquinas van 6 puntos altos en total
y ello favorece esconder el nudo y la hebra. Vamos a hacer exactamente lo mismo que esta vuelta, solo que les voy a mostrar cómo queda esa unión, ese nudo, una vez que se ha tejido la esquina de 3 puntos altos separados por una cadena. Queda imperceptible. Y como no la dejamos tan corta, es muy fácil para esconderla. Aquí la tenemos. Queda el hilo y así sobrante, pero como es un nudo, podemos permitirnos cortarlo. Y así vamos a trabajar. En este caso hicimos 2 grupos, ahora quedan 3 separaciones, por tanto serán 3 grupos de 3 puntos altos. Sin cadena de separación, vamos al siguiente espacio y hacemos 3 puntos altos. Continuamos al siguiente espacio y 3 puntos altos. Puntos altos, por si hay principiantes por acá, es tomar lazada. Disculpen que me di cuenta tarde. Lazada, sacar 2 y sacar 2. Lazada, sacar 2 y sacar 2. Lazada, sacar 2 y sacar 2. Llegamos a la esquina. Esta hebra la vamos a esconder hacia atrás. Bien, vamos a la esquina. 3 puntos altos, una cadena de separación y 3 puntos altos. Como es un tejido simétrico, permite hacerlo del tamaño que ustedes quieran. Mientras más vueltas, pues más grande será el granny. En los costados, siempre en los laterales de este granny y de todos, siempre van a conseguir la simetría de que primero son 2 grupos, luego serán 3, 4, 5 y así serán los que le darán el tamaño deseado. Ya llegamos al último grupo, al último punto de la última vuelta. En la tercera cadena, punto deslizado, una cadena y rematar como hemos venido haciendo hasta el momento. Ya tenemos terminado nuestro granny y vamos a esconder las hebras. Que es ya la última vuelta, la pasamos con más cuidado hacia el centro de la esquina. Por eso es importante comenzar en las esquinas y vamos entrelazándolo con el tejido que ya está terminado, de forma tal que pase de la siguiente manera. Pasamos la hebra, volteamos, dejamos una fuera de un lado y una fuera del otro lado y volvemos a pasarlo. Y aquí podemos cortar sin temor a que sea visible. Este igualmente quedó en la esquina, lo pasamos hacia abajo, hacia las bases de los puntos. Realmente el trabajo de esconder los hilos creo que es el trabajo del tejido menos gratificante, pero es muy importante a la hora del acabado de nuestras piezas, porque un hilo que se sale de un diseño realmente resulta desagradable, y más que eso puede terminar arruinando un trabajo arduo que no queremos que pierda estética. Este es el del nudo, podemos cortarlo.
Y así, queridas mías, hemos terminado nuestro lindo granny. Una vez más, muchas gracias por su compañía, por su preferencia y nos vemos en el próximo tutorial, que será muy bonito, muy interesante. Se lo adelanto. Chao.